que se aparten de idolatría, que se aparten de fornicación, que se aparten de comer animales muertos por ahogado o asfixia, que se aparten de comer sangre. Lo siguiente que debemos preguntarnos es esto: ¿solamente con esas 4 cosas se garantiza el correcto caminar de las personas? Porque en definitiva, las indicaciones de los apóstoles tienen un fin determinado. ¿Cuál es este? Que las personas se conduzcan en la vida conforme a la voluntad de Dios, en todas las áreas y en todos los aspectos. ¿Alguien cree que los gentiles lo único incorrecto que hacían era comer un animal muerto por ahogamiento o comer sangre? Pensemos por un instante en la realidad de las personas que se acercaban a este nuevo movimiento. Quizás usted no lo haya pensado, pero veamos un ejemplo sencillo. La vida de un romano promedio transitaba en la actividad familiar y laboral, cuando no era de las personas que debía servir a su carrera de las armas. Y unida a todo ello se presentaba la vida religiosa, con el llamado culto familiar y las actividades prescriptas desde el Estado romano, tales como fiestas obligatorias para todo el imperio. No puedo aquí dar una clase de historia ni arqueología, pero quiero que se tome en cuenta cuestiones como la del llamado culto del emperador, al emperador, el cual era obligatorio, por lo que César era considerado un dios presente. Con respecto al culto familiar, la situación actual de una persona libre de nuestros tiempos no es la misma que la de un habitante del Imperio Romano. En primer lugar, en el Imperio Romano, así como en el resto del mundo durante casi todas las áreas, existía la esclavitud. Pero cuando pensamos en un esclavo o siervo en Occidente, viene a nuestra memoria la esclavitud de personas negras sometidas a diferentes labores. Si bien eso existía en el imperio, había diferentes grados de servidumbre. De hecho, la situación de muchos de los esclavos romanos eran envidiadas por la mayoría de las clases bajas. Muchos de estos esclavos eran personas de un refinamiento, cultura y posibilidades que hoy no las tiene la mayoría de los habitantes de la tierra. Un ejemplo de esto lo tenemos en el filósofo Epictero, uno de los principales de la filosofía estoica. Es más, los docentes de aquellos tiempos en Roma y las principales ciudades en su mayoría eran esclavos. Por su gran cultura se ocupaban de esa tarea. Por otro lado, pensando en las personas libres, también existía una diferencia entre ellos. La figura principal de la familia era el llamado pater familias, quienes tenían a su cargo el culto familiar. El primer dios familiar, entre comillas, era el genio, el cual actuaba sobre el jefe de las familias y todos debían culto y respeto. Luego se encontraban los lares, que eran deidades familiares, las cuales atendían la salud, prosperidad y fecundidad de todos los miembros de la misma, incluidos los esclavos, y muchas deidades más. Y todos los miembros de la familia debían respeto y culto a los dioses familiares y nacionales. Ahora bien, los romanos libres tenían 2 tipos diferentes de estatus. Una era la llamada sui iuris, los cuales no tenían por sobre ellos a ninguna pater familiar, sino que ellos mismos eran pater familiar de sus grupos. Y por otro lado estaban los alinei iuris, que si bien eran personas libres, se encontraban bajo la jurisdicción familiar de un pater familias. En este sentido, una mujer, por ejemplo, podía estar casada y ser alieni iuris y encontrarse bajo la autoridad de sus pater familias, aunque viviera en la
propiedad de un pater familia diferente, que sería el jefe de su esposo, o bien ser sui iuris y no tener sobre ella la autoridad mencionada. También, y no es un detalle menor, el pater familias elegía quién sería su heredero, pues más allá de la transmisión de bienes que ocurría con la muerte del jefe familiar, lo más importante es que se transmitía la jefatura y responsabilidad del culto familiar. Como puede verse, la situación de las personas miembros del Imperio Romano tenían muchas facetas en cuanto a su libertad, a su capacidad de decisión y sobre sus vidas. Quiero remarcar esto, había profundas diferencias entre cada miembro de la sociedad romana y solamente tomé a ellos como ejemplo, pues los demás pueblos tenían otras diferencias mucho más grandes. Ahora piense, por favor, en la capacidad de decisión que cada uno de estos casos podía tener en cuanto a las cosas de su vida, en cuanto a lo que sus hijos podían hacer, en cuanto a la celebración o no de los cultos familiares, en cuanto a cómo vestir o cómo y qué comer. Use su capacidad para pensar y razonar. ¿Alcanza solamente con 4 cosas? ¿O será que ellas son un filtro, un requisito, un primer paso a dar para los pasos siguientes? Repito, por si no queda con claridad necesaria las distintas áreas y facetas de la vida de una persona que quiere caminar conforme a la voluntad de Yahweh, no se solucionan con 4 cosas. Entonces, alguien preguntará, y bien, ¿por qué no les dijeron el resto de las cosas? Yo pregunto, cuando una persona se convierta al Evangelio, ¿se le dice cada uno de los puntos que va a ser necesario que modifique en su vida? ¿O ello es un producto del crecimiento y desarrollo espiritual? Como he explicado en otras ocasiones, no nos convertimos en hijos de Dios de un momento a otro. Es un proceso. Piense usted en cómo era su vida antes de conocer al Señor y cómo es ahora. Cuántas cosas han cambiado, cuánto ha mejorado en todas las áreas. Imagínese si el primer día en que le habla el Señor le dice, bueno, hiciste tu oración, tu paso de fe, ahora quédate sentado acá durante 98 días seguidos. En todo te voy a contar todo lo que tenés que cambiar de tu vida. Empecemos como vestir, qué tipo de traje de baño es conveniente y cuál no, cómo debes dirigirte a una mujer casada en la congregación, cómo dirigirte a una mujer soltera en el ámbito laboral, cuando tengas un auto, un carro, si tienes que acercar a su casa a una mujer casada, debes tal cosa. Hablemos de la bebida. Ahora hablemos de la educación de los niños. ¿Verdad que sería abrumador para una persona que se inicia? Ahora piense usted en cómo ha cambiado desde que conoció al Señor. Entonces, ¿cómo habrían las personas para saber lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y el buen camino? La respuesta la dio nuestro apóstol Jacobo, su memoria sea bendita, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada Shabbat en que las personas asistan a las enseñanzas recibían lo necesario para crecer el puro conocimiento de las cosas de Dios. Por si alguien todavía confundido pregunta, ¿pero no es acaso que terminarían aprendiendo la sabiduría de los ancianos, las leyes inventadas por los rabinos? No. Por amor de Dios, úsese el entendimiento que Dios ha dado. La escritura es una y es completa. ¿Qué dice Yeshua en el Evangelio de Mateo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan
cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los siguientes versículos del capítulo 15 de Hechos relatan lo que ocurrió. El envío de los hermanos a las congregaciones donde ingresaban gentiles y luego la carta de comisión. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, las cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. En cuanto al contenido de la carta, podemos ver que es el mismo que se había debatido y establecido en el concilio, aunque una cosa más debo exponer. En la carta no se incluyó esto que dijo Jacobo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día reposo. ¿Por qué cree usted que esto no se incluyó en la carta? ¿Qué misterio grande se esconderá detrás del hecho de que falten estas palabras? ¿Qué estrategia misteriosa incluyó el Ruach HaKodesh al no incluir estas palabras en la carta? Ninguna. No se incluyó esta parte del discurso de Jacobo el justo por la sencilla razón de que no era necesario. En el mundo de la diáspora, de la dispersión, en el mundo en el cual los judíos se encontraban presentes en todas las ciudades importantes del imperio, existía algo. ¿Qué cosa? Sí, las sinagogas. En cada ciudad importante a donde se dirigían habían sinagogas. ¿Desea que realice la lista? Cualquiera puede leer el libro de los Hechos y encontrará la referencia de las sinagogas de Antioquía, de Pisdía, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Troas, Macedonia, toda Acaya, Mitilene, Mileto, Tarso, Tiro, Sidón, Cesarea, etcétera, etcétera. En todos estos lugares, el lugar de predicación de la buena nueva eran las sinagogas donde se reunían los judíos piadosos. Verso 30. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, anunciando el Evangelio con otros muchos. Para terminar, deseo exponer a la luz una mentira satánica y llamo a la atención por medio del Ruach HaKodesh a quienes promueven esto. Han salido personas que, inspiradas por el mismo Satanás, quieren dar a entender que Pablo y los apóstoles llevaban adelante estrategias engañosas. Engañar, hacer trampa, dar una idea falsa, decir que es cierto lo que
se sabe que es falso. Todas ellas son estrategias de la mentira. Son todas artimañas del diablo, del enemigo de Dios. Ni los apóstoles, ni sus discípulos, ni sus seguidores tuvieron actitudes o enseñanzas dolosas y mentirosas. ¿Por qué escribo esto? Porque como expliqué antes, la idea era que los nuevos creyentes aprendiesen la Torá por conducto de Pablo, sus discípulos, sus seguidores y ahora nosotros. Hay personas que sostienen que solamente las 4 cosas mencionadas en Hechos 15:20 debían enseñarse. Ese pensamiento proviene directamente de las mazmorras del abismo. Es el mismo que tuvieron algunos que trataron de enlodar, de ensuciar la obra de Pablo. ¿Qué dijeron estos mentirosos en aquellos días? Mintieron acerca del trabajo de Pablo, pero por ello Jacobo y los líderes se encargaron de desmontar que Pablo caminaba conforme a la Torá. Pero ahora surgen comentaristas que dicen que en realidad eso fue una estrategia de Jacobo, Pablo y los líderes para tener conforme a los líderes judíos. ¿Se da cuenta usted de la maldad diabólica contenida en esas palabras? Están asegurando que Jacobo, Pablo y compañía hicieron maniobras engañosas. ¿Acaso no se dan cuenta de que están pecando al decir que los líderes de Jerusalén estaban promoviendo el engaño? ¿Se dan cuenta que al decir que Jacobo, quien estaba inspirado por el Espíritu Santo, hizo una maniobra engañosa, en realidad está blasfemando contra el mismo Espíritu? Veamos los versículos respectivos. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Para comenzar, veamos con respecto a quiénes se está hablando, los judíos entre los gentiles. ¿Corresponde que se diga a la casa de Judá que no se circunciden sus hijos? No, porque todo ser humano es libre de circuncidarse y que se circunciden sus hijos, sea la casa de Judá o sea la casa de Efraín. Entonces, ¿habrá enseñado Pablo a los judíos que no se circunciden? No. ¿Por qué habría de ser algo así? Lo que sí les debe haber enseñado es que la circuncisión no salva. Entonces los enemigos de Pablo seguramente salieron a mentir diciendo que Pablo enseñaba a no circuncidarse, omitiendo la verdad principal. Ahora comparemos 2 versículos. Los escribiré. Mostraré en pantalla el texto de Mateo 5:17 en griego. Alguien me podría decir, pero, pastor, yo no entiendo griego. Por ello lo escribí, porque no es necesario entender griego para observar que el final de ambos versículos que cité es igual. Sin embargo, veamos cómo fueron ambos versículos escritos. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley. Hechos 21:24. También andabas ordenadamente guardando la ley. Entonces pongamos en limpio las cosas. Se acusó a Pablo de enseñar a la casa de Judá que no guardasen los mandamientos, lo cual es mentira, pues se tomaban del hecho de que Pablo enseñaba que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Pablo, con todo esto, no hacía más que seguir a su maestro Yeshua, quien dijo que la Torá no está abolida. ¿Tengo forma de demostrar que Pablo seguía observando los mandamientos, los preceptos y las disposiciones del Eterno? Hechos 21:24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué guardaba Pablo? Lo mismo Yeshua dijo que no estaba abolido, de acuerdo a lo que antes mostré en Mateo 5:17.
lo guardaba, cumplía Pablo. ¿Era esto una locura de Pablo, Jacobo, Pedro, que se mantenían tercos en guardar una letra muerta, entre comillas? Acuérdese de lo que dijo Yeshua. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan y guardéis, guardadlo y hacedlo. Todavía una vuelta más. Inspirado por el azufre del infierno, dirá, no es para nosotros. Lo de Mateo 5:16. Lo de Mateo 5:17. Jesús se lo dijo a los judíos. Permítase que le conteste con palabras directas del apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice que es imitador de Cristo, o sea que no hay diferencia entre lo que Pablo enseñaba y practica y lo que enseñó Yeshua. Y por si a alguien le queda alguna duda de que Pablo, guardando la Torá, estaba siguiendo las enseñanzas de Yeshua, sepa que la primera carta de los Corintios se escribe entre los años 55 y 56 después de Cristo, y el capítulo de Hechos 21 acontece alrededor del año 57, con lo que no puede hablarse de un Pablo diferente. Es el mismo en uno y en otro caso. Un punto más queda por develar. Se trata del siguiente versículo, Hechos 21, 25. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Por desgracia, debo decir al oyente de la Reina Valera, la versión Reina Valera, que la traducción de este versículo es tendenciosa y maligna. Observe cómo fue traducido en la versión Naca Columna. Cuando los gentiles que han creído, yo les mando escrito nuestra sentencia de que se abstengan de la carne sacrificada a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de fornicación. Ahora la versión Strandbunger. Más en cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, nosotros ya hemos mandado una epístola determinando que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Versión Torres Amat de 1825. Por lo que hace a los gentiles que han creído, ya le hemos escrito que habíamos decidido que se abstuvieran de manjares ofrecidos a los ídolos y de sangre y de animales sofocados y de fornicación. Como cualquier puede leer en castellano, la Reina Valera es la versión que difiere a las demás. Analicemos lo que se pretende que se aprenda del versículo en esta versión. Versículo 25 de Hechos 21. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Dice el versículo 25 con respecto a los gentiles que ya se les había escrito, haciendo referencia a lo visto en Hechos 15, que no guarden nada de esto. ¿A qué se refiere que supuestamente les han dicho que no guarden? No es necesario ser Einstein para ver que si el versículo de Hechos 21-24 termina diciendo guardando la ley, el versículo 25 estaría enseñando que les ordenaron que no guardaran la Torá. ¿Cómo puede verse? Las escrituras pueden manipularse para que se lea lo que se desea imponer como doctrina. Entonces, partiendo de la base de que la Reina Valera está manipulada en este versículo, podemos observar que en ningún momento Jacobo, Pedro o líderes hablaron a los nuevos creyentes gentiles en contra de la Torá. Como puede verse, he demostrado todos los argumentos
esgrimidos por aquellos que pretenden que los nuevos creyentes queden enmarcados en 4 mandamientos y que se pierdan la oportunidad de crecer en la fe del Dios de Israel. Y como no deseo dar lugar a ningún malintencionado, repito lo que he escrito en otras ocasiones. Los nazarenos no mandamos a circuncidar a nadie ni promovemos la circuncisión física. Todo hombre son libres para decidir si desean hacerlo o no, pues que tampoco se puede prohibir a nadie el deseo de hacerlo. Para finalizar, resulta triste ver los esfuerzos siniestros por negar la verdad de las Escrituras, escondidos tras una falsa libertad. Aquellos apóstatas de ayer y los apóstatas de hoy promueven la rebeldía de los mandamientos de Dios, sin saber sobre ellos recae la maldición de la Torá, quedando bajo la ley. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto fue un escrito por Ricardo. Se permite la reproducción total o parcial mencionando al autor. Todos los derechos son reservados.